nombre social y su RUT, por favor. Súper, mi nombre es Rodrigo Mayá Cardemil y mi RUT es 18-461-832 Rayacá. Perfecto, puede comenzar. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me presento ante esta instancia para vertir las reflexiones de la organización Disidencias en Red, que es una organización que lleva más de 3 años en la lucha por la promoción, protección y garantía de derechos humanos de la población LGBTI en Chile y también en redes latinoamericanas. Esta exposición dice relación con la igualdad y no discriminación como un derecho que debe ser reconocido en nuestra nueva Constitución y además reforzado en los términos que ingresa con el anteproyecto. En ese sentido, en esta audiencia la idea es profundizar en torno a las implicancias de este derecho enfocado hacia el reconocimiento de una igualdad sustantiva y también reconocimiento y protección de grupos históricamente discriminados, entre otros campos, como ya ha sido hecho en nuestro propio país y en el derecho internacional. Justamente la necesidad de integrar dentro de la Constitución estos elementos es una forma de proteger y promover los derechos de igualdad y no discriminación en el Estado y la integración completa de la igualdad sustantiva. En ese sentido, nuestra Constitución hoy día lamentablemente invisibiliza la realidad de personas LGBTIQA+, relegando a lo privado y excluyéndolos de lo público, pero en definitiva eso se traduce en una exclusión de derechos. Hoy día la desigualdad sexual del trabajo y en el contrato social está de manifiesta y ha sido interpelada de forma muy constante por no solamente activismos sociales, sino también en la academia ha sido objeto de abundante investigación y literatura. Justamente esta Constitución es una oportunidad para avanzar de la igualdad formal a una igualdad sustantiva. En este sentido, la propuesta de Disidencias en Red es que esta Constitución pueda, superar la desigualdad de género como fenómeno estructural, social, político, cultural y económico. Por lo tanto, se busca una mirada transversal del derecho a la igualdad y la no discriminación. En este sentido, ¿cuáles son las ausencias que vemos en el proceso? En la Constitución, ¿cierto?, que nos rige hoy y también en algunas insuficiencias en la propuesta del anteproyecto. En primer lugar, el reconocimiento formal del derecho a la igualdad como se encuentra hoy día es insuficiente, puesto que justamente lo que tiene que promover nuestra Carta Constitucional es que el resultado de la aplicación de la ley sea un fomento de la igualdad y no generar ni cargas gravosas ni cargas indiferentes a personas que su situación material, económica o social es desigual. Justamente el derecho está llamado a corregir desigualdades e injusticias y por lo tanto esa igualdad también tiene una visión sustantiva y material en el resultado de la aplicación de la ley y no solamente en su aplicación igualitaria, que por cierto es necesaria. Por eso nuestro ordenamiento jurídico ha sido reformado para incorporar en distintas legislaciones, como por ejemplo la ley antidiscriminación, un catálogo de categorías protegidas en los cuales se refuerza la obligatoriedad de no discriminación, ¿cierto? Por ejemplo, motivos de género, identidad de género, sexo, orientación sexual, estado serológico, entre otros. Y justamente hoy día se encuentra en reforma para promover una mayor protección a un mayor grupo de categorías, ¿cierto?, que son protegidas en el derecho internacional. Eso acompañado de un mandato positivo al Estado que sea claro y no divague en ciertos conceptos que lo hacen relativo. Como por ejemplo, hoy día en el anteproyecto se señala que el Estado deberá adoptar medidas apropiadas y ajustes razonables que sean necesarios, partiendo de una base como que si algún ajuste para corregir desigualdades y discriminaciones fuera a no ser razonable. Parece que esas palabras ahí están o reiterativamente o con una intencionalidad detrás que hoy día marcan una distancia con lo que esta ley, con este dispositivo, de la Constitución, este artículo busca resguardar. En este sentido, la igualdad y la no discriminación, como ha sido reconocida por distintos organismos nacionales, como por ejemplo el Poder Judicial, impacta en los grupos del colectivo LGBTI, por ejemplo, las personas trans y todas aquellas personas que reconocen una identidad de género no normativa. Tan solo el año pasado, el Poder Judicial publicó un informe respecto a las barreras de acceso a la justicia de personas LGBTI y en eso se señala que por un lado existen vulneraciones al derecho propiamente de la identidad de las personas o de su orientación sexoafectiva que les niega, ¿cierto?, una prerrogativa muy fundamental que es ser reconocidas como personas, pero además eso genera una imposibilidad o una segunda vulneración al impedir el acceso a derechos.
Por lo tanto, en este sentido, la igualdad y la no discriminación no es solamente una categoría abstracta, sino que tiene que hacerse cargo de las desigualdades que afectan o a las que están afectas ciertos grupos como personas trans, no binarias, etc. Justamente el derecho a la identidad es un complemento a el derecho a la igualdad y no discriminación en caso del grupo en comento, justamente complementándose con otros como la integridad psicológica y la honra. Hoy día también la igualdad y la no discriminación se manifiesta en otras disposiciones que también son objeto de debate en este proceso constituyente y lo han sido en otros momentos, también respecto a la concepción de una familia única y no así una familia diversa como existe en nuestra realidad, o también dicho como unas diversas formas de familia. En ese sentido, esta es otra de las implicancias del derecho a la igualdad y la no discriminación, justamente reconocer todas las formas en que las personas se pueden vincular, relacionar, o derechamente las formas en que vivamos en sociedad. Justamente hoy día este proceso está llamado a pluralizar las familias, por un lado, a no solamente hablar de una forma de familia, porque eso se asocia desde la literatura jurídica a una imposición de un modelo único, sino también a hablar de las familias, pero también a reconocer prerrogativas y derechos que tienen estas familias, porque sabemos que en algunos países en que se ha reconocido la existencia de estas familias no se la ha hecho con iguales derechos y deberes, como lo fue en Chile también en el caso de que se empezaron a reconocer las familias diversas solamente con el acuerdo de unión civil y estuvimos varios años con el matrimonio como una categoría reservada, ¿cierto?, para parejas heterosexuales y cisgénero. Justamente ahí tenemos que entender la posibilidad de ampliar las categorías en las cuales la igualdad impacta a nuestra sociedad, y si bien la familia o las familias es un debate propio, también está vinculado a la posibilidad de que esta igualdad sea plena. Por último, una de las implicancias más grandes que en la lucha de la defensa de los derechos LGBTI, pero también del sentido del proceso constituyente o de los procesos constituyentes, ha sido la posibilidad de reconocer una herencia de abusos y de privatización de derechos en nuestro país, y la idea de que los derechos sociales sean reconocidos como derechos propiamente tales y no solamente como servicios privados inalcanzables y de costo que no todas las familias en Chile pueden lograr acceder a ellos. En ese sentido, justamente la igualdad tiene que estar referido como un paraguas que afecte de forma positiva la posibilidad de que los derechos sociales tengan esta categoría de derechos y no solamente servicios dentro de un mercado privado. Justamente, por ejemplo, el derecho a la educación también es un derecho que estaría afecto a la igualdad, justamente por el hecho de que hoy día no hay ningún tipo de mención a las barreras que existen para acceder a la educación o lo fácil que es con las discriminaciones estructurales de los modelos educativos en nuestro país dejarlo o ser forzados a dejarlo. En ese sentido, por supuesto que esta propuesta debería reformular el derecho a la educación, el derecho social a la educación desde una perspectiva de igualdad, en tanto pueda enervar como principios que sea una educación no sexista, no discriminadora y, por cierto, inclusiva. Estos principios deberían ser obligatorios y no voluntarios en este, ¿cierto?, y otros derechos sociales. Por último, solo para complementar con evidencia jurídica, estas propuestas que establecemos resumidamente como disidencia en red no son novedad particularmente, sino que forman parte de la experiencia comparada de Hispanoamérica. Por ejemplo, la Constitución mexicana hoy día defiende las orientaciones sexuales en el artículo 1, inciso 5, y, por cierto, lo compromete a los deberes del Estado de acción frente a aquello. La Constitución de Bolivia, desde el año 2009 en adelante, no solamente prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, edad, orientación sexual e identidad de género, sino que además contempla la identidad en todas sus formas, étnica, sociocultural, de género y generacional, aspirando a relacionarlo con el bienestar. Por último, la Constitución de Ecuador también presenta un catálogo de categorías sospechosas de discriminación que está constitucionalizado y que busca, ¿cierto?, proteger, sin duda alguna, categorías como edad, sexo, identidad de género, pero también identidades culturales, estado civil, idioma, portar VIH, que ahora se dice vivir con VIH, discapacidad, entre otras.
Así que con esto concluye mi presentación y con el ánimo de contribuir al proceso para que la igualdad y la no discriminación se fortalezca con este nuevo texto constitucional. Ok, muchas gracias.